Hola, soy Carmen Romero, psicóloga infantil, y te doy la bienvenida a Son Cosas de Niños, un espacio dirigido especialmente a padres primerizos, en el que trataremos temas sobre crianza y educación de los más pequeños. Hablaremos del desarrollo físico, del desarrollo intelectual, emocional y social de 0 a 3 años. Quiero ofrecerte un espacio en el que puedas resolver dudas sobre temas tan importantes como el sueño, las rabietas, los límites y todo aquello que ayuda tanto a padres como a hijos a disfrutar de la magia de crecer. Si quieres conocer más sobre mi trabajo, visita mi web estimulacionparabebés.com. Hoy hablaremos sobre la importancia de la música para el buen desarrollo del bebé. Bueno, a mí este tema me apasiona porque la música nos puede llegar a acompañar todo el día y realmente ir acompañado de una música agradable que nos haga disfrutar, pues pinta de otra manera, ¿no? Yo siempre pienso que en las películas siempre hay música de fondo, por algo será, ¿no? Porque hace más agradable las escenas. Centrándonos un poquito en la música relacionada con los bebés, hablaremos sobre todo del tema del oído, porque el oído es una de las vías de estimulación, ¿no? Acordaros que en otros episodios hablamos pues, que está la vista, el olfato, el gusto, el tacto, y hoy hablaremos del oído. Gracias al oído recibimos muchos estímulos y estos estímulos crean conexiones neuronales. Por eso creo que es tan importante hablarle al bebé, leerle, cantarle y poner un ambiente rico en música, ¿no? Que esté acompañado de una buena música. Pensar que todo esto lo que hace sobre todo es crear conexiones neuronales, con lo cual estamos dando posibilidades para tener un desarrollo mejor. Sin lugar a dudas, la música contribuye muchísimo a lo que es el desarrollo intelectual. A través de la música se aprenden muchísimas cosas que iremos viendo durante este episodio. Por eso os animo a que empecéis desde el primer día, aunque sean muy pequeñitos, tener una música de fondo, sobre todo para ayudar a diferenciar entre el día y la noche. Pensar que el bebé cuando está en el vientre de la madre, pues allí no se diferencia si es de día, si es de noche, porque la estimulación siempre es la misma, es una estimulación muy pobre y no tiene horarios. Y eso es lo que ocurre cuando el bebé sale al mundo, cuando lo recibimos con tantísima ilusión. Una de las cosas que tenemos que ayudar es a que se vaya regulando en su horario, a facilitarle la adaptación al nuevo mundo, y la música nos va a permitir que durante el día, además de la luz, pueda tener estímulos auditivos y, sin embargo, por la noche, oscuridad y silencio total, ¿no? Y de esta manera iremos ayudando que poco a poco se vaya regulando. Yo es algo que insisto mucho desde el primer día, pero también insisto en mantenerlo durante los primeros años. Para que un bebé o un niño descanse bien, tiene que haber, ¿no? Oscuridad y silencio. Es así como también nos gusta dormir a los mayores, ¿no? Es la manera que nuestro cerebro pueda descansar bien. Escuchar música para mí es algo que suele ser muy placentero, ¿no? Fijaros, pensar en vuestras piezas de música preferidas, en las que tengáis relacionadas, ¿no? Algunas experiencias, algunos recuerdos. Generalmente siempre es algo placentero y nos suele sacar una gran sonrisa. Solo por eso vale la pena escuchar música, porque vuestros bebés, cuando vosotros estéis a gusto, cuando vosotros estéis sonriendo, el bebé lo nota, lo siente y también le hace feliz. Pensar que a través de la música hay una parte muy importante que tenemos poco en cuenta, y es que se puede potenciar muchísimo el desarrollo físico y concretamente lo que es la psicomotricidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque la música te invita a moverte, te invita a bailar, facilita el movimiento. A través de la música podemos hacer muchos ejercicios vestibulares que ayudan a desarrollar
el equilibrio, ¿no? Y preparar al bebé para el arrastre o para el gateo o para caminar, para correr. Y esa coordinación que va desarrollando también le dará lugar a poder participar en actividades pues mucho más complejas, ¿no? Como son deportes ya cuando tienen unos años más avanzados, como el tenis, la natación, ¿no? Donde tenga que coordinar bien. A través de la música podemos hacer 1000 actividades. Podemos escuchar la música de fondo, como algo tranquilo, o podemos dedicar unos minutos al día a escuchar una pieza, ya sea clásica o moderna, de una manera más intensa. Y yo sobre todo lo que propongo o sugiero es que tengáis organizados materiales, ¿no? Como pueden ser pañuelos de colores, cintas, cascabeles, pompas de jabón, bueno, maracas, bueno, tantas cosas que se pueden utilizar que en cuanto el bebé empieza a tener cierta edad, podemos empezar a utilizarlas al ritmo de la música. Y todos estos materiales lo que nos van a facilitar es que el bebé quiera moverse, quiera coordinar, quiera mover, ¿no? Esos elementos para ver qué resultado tienen, si es que se oyen o combinan colores. Entonces es muy importante que tengáis preparados pues una cesta pues con 4 o 5 tipos de materiales que podéis ir combinando cuando hacéis esas audiciones con vuestros pequeños. Pero sobre todo os explico este tipo de actividad que uno puede pensar, ¿y cómo me voy a organizar? Porque es muy sencillo tener una cesta en casa con lo que os he dicho, ¿no? 4 materiales y tener un altavoz pequeñito con una lista de Spotify o lo que tengáis de música que os gusta y, por ejemplo, dedicarle antes de ir al baño 2 minutos a bailar, a coordinar. Si es muy pequeño nuestro bebé y no puede coger el pañuelo todavía, lo cogemos nosotros. Si nuestro bebé todavía no tiene edad para poder coger la maraca, nosotros la hacemos mover y con él en brazos podemos movernos muchísimo y bailar teniendo una experiencia muy positiva y muy agradable. Pensar que la música no solamente nos influye en lo que es el desarrollo físico o en la psicomotricidad, ¿no? Sino que además nos puede ayudar muchísimo a organizar rutinas. Sabéis que yo soy una loca de las rutinas, sobre todo en lo que es relacionado con el sueño, pero durante todo el día tener pequeñas rutinas anunciando lo que va a venir facilita muchísimo la adaptación del bebé. El bebé sabe que que antes de comer, pues a lo mejor lo vamos a llevar a escuchar una canción, ¿no? Pues ya sabe que esa canción es la que anuncia que luego van a comer. O, por ejemplo, antes del baño vamos a utilizar otra canción, ¿no? Entonces ya va a saber que después de esta canción viene el baño. Ayuda muchísimo a organizar, a prever, a preparar al bebé a entrar en la siguiente actividad o momento del día. Pensar que gracias a la música se pueden hacer muchísimas actividades, se puede conectar mucho más con los bebés y sin lugar a dudas lo que vamos a conseguir es potenciar muchísimo el vínculo afectivo. La música establece una armonía y un gozo familiar. Por eso tenéis que ser muy selectivos con la música que os apetece escuchar y que notáis que a vuestro bebé también le gusta. Generalmente ya os digo que si a vosotros os gusta y vosotros sonreís, vuestros bebés seguramente también lo harán. Es cuando estamos escuchando la música, ¿no? Compartimos esa audición, compartimos experiencias de movimiento, porque hay muchas veces que hay músicas que no podemos evitar empezar a movernos. Y esto nuestros bebés lo notan. Y veréis, conforme van pasando los meses, los años, ellos también van desarrollando una habilidad, ¿no? Una habilidad tanto auditiva como física a nivel de coordinación, de movimientos. Y es muy gracioso ver cómo enseguida se ponen a bailar. Y yo creo que es algo maravilloso. Con la música conseguimos potenciar la creatividad, potenciar muchísimo la memoria. Y está muy relacionada con todos los procesos de aprendizaje. Por eso es importante también que, aunque os parezca muy pronto, es una manera de iniciarlos, de darles facilidad para el desarrollo tanto físico como intelectual. Yo, desde luego, no me lo pensaría. Hay muchas veces que me preguntáis, Carmen, ¿y qué tipo de música puedo ponerle? Primero, poner la que más te guste. Ahora os contaré
qué beneficios tiene una u otra, pero sí o sí os tiene que gustar. Tenéis que disfrutarla, porque poner según qué tipo de música, si no la estás disfrutando, vuestros bebés tampoco la van a disfrutar. Yo siempre recomiendo, sobre todo, la música clásica. ¿Por qué? Pues porque la música clásica ofrece una variedad de instrumentos. Además, autores como Mozart y como Vivaldi, sus piezas tienen unas frecuencias auditivas que favorecen muchísimo la habilidad auditiva, el desarrollo auditivo, favorece muchísimo la musicalidad, son unas frecuencias comunes a muchos idiomas europeos, con lo cual también favorece el aprendizaje de algunas lenguas europeas. Bueno, a mí la música clásica personalmente me gusta, yo la he disfrutado y si vosotros creéis que también podéis disfrutarla, yo os recomiendo que se la ofrezcáis. Porque además la música clásica es algo que no está tan presente en el día a día. La música moderna la podemos encontrar en cualquier lado, las canciones infantiles también, pero la música clásica, si no la vamos a buscar, está poco presente en nuestro día a día. Y a través de la música clásica podemos ir enseñándoles autores, instrumentos. Bueno, yo tengo en la web un material que ya os comentaré donde pues se puede trabajar muchísimo toda esta parte y es súper interesante. Pensar que conforme se van haciendo mayores nuestros pequeños, llega un punto que hay muchos papás que tienen ilusión porque sus hijos empiecen a tocar algún tipo de instrumento. Si es así, si a ti te gusta la música y crees que puede ser algo bueno que tu hijo aprenda algún instrumento, creo que es muy importante, creo que es decisivo que le ofrezcas un ambiente musical. Sin lugar a dudas, aprender un instrumento no es lo mismo aprenderlo desde cero que aprenderlo habiendo escuchado muchísima música. Tienes una motivación muy distinta, tienes un oído mucho más preparado. Entonces, ya solo por eso, si queréis que haya cierto éxito, yo os recomiendo muchísimo que le ofrezcáis un ambiente musical lo más rico posible. Sin lugar a dudas, un hogar donde hay música es un hogar donde se suele respirar mucha armonía. Además, pronto os daréis cuenta que a través de según qué piezas, vuestros pequeños o se relajan o se activan. Les ayuda muchísimo a poder ir identificando pues cómo se sienten, si necesitan un poco de relajación, si por el contrario necesitan activarse. La música ayuda muchísimo a regular toda la parte de las emociones. Entonces, ya estáis viendo que hay muchísimos beneficios en el tema de la música. Si no sois gente pues que tengáis grandes pasiones por la música, tampoco pasa nada, todo es empezar. La cuestión es encontrar las piezas, las canciones que os acompañen y que os resulten agradables. No hace falta complicarse mucho la vida, pero yo sí que os aseguro que si conseguís encontrar el tipo de música que en vuestra casa sí que se adapta bien, veréis cómo el ambiente cambia y cambia muchísimo. Por último, me gustaría hablaros de las canciones infantiles. Muchos papás me decís, Carmen, es que yo prefiero solo la música clásica porque le aporta un conocimiento y tiene unos beneficios muy determinados, o no, a mí lo que me gusta es la música moderna, pero la música infantil es que ya no puedo más. Yo entiendo la música infantil cuando la tienes muy, muy, muy presente, las horas que vas en coche o en casa, llega un momento que a uno le puede cansar. Entonces, reconozco que lo ideal es ir combinando un poco de música clásica, un poco de música moderna, un poco de música de canciones infantiles. ¿Por qué? Porque las canciones infantiles potencian muchísimo el lenguaje. Abren un mundo de conocimientos, pensar que amplían muchísimo el vocabulario. Las canciones suelen hablar
de conceptos básicos que ayuden a descubrir a vuestros pequeños, como pueden ser los colores, pueden ser los animales, pueden ser las partes del cuerpo, pueden ser los números o las cantidades. Entonces, pensar que a través de esas canciones estáis haciendo una actividad con un trabajo mucho más a fondo del que parece que sea solamente escuchar una canción. Tiene muchísimo más beneficios, ¿no? Creáis conocimiento y vais creando nuevas conexiones neuronales con un contenido más intelectual, ¿no? Las canciones infantiles suelen tener una letra bastante sencilla, con lo cual es fácil de repetir. Y suelen tener como unos coros que se van repitiendo y además con sonidos, con onomatopeyas, que son fáciles de producir para vuestros pequeños. Y esto les incentiva muchísimo a la hora de favorecer el lenguaje. O sea, fijaros, la música, aparte de todos los beneficios que hemos ido hablando, o sea, favorece el desarrollo del lenguaje, de la lengua materna también. Y yo creo que eso es maravilloso. Las canciones infantiles suelen tener, ¿no?, un ritmo muy marcado, muy repetitivo, con lo cual memorizarlas suele ser bastante fácil. Pues otro de los beneficios es que potencia muchísimo la memoria. Bueno, fijaros que ha sido un no parar de explicaros los beneficios que tiene hacer actividades con música. Sin lugar a dudas, yo os recomiendo que empecéis ya, ¿no? Porque la pregunta es, ¿y puedo empezar? Sí, puedes empezar desde el primer día. De la misma manera que le hablas, que le cantas, le puedes poner música, siempre y cuando sea, pues, respetuosa. Yo, sobre todo al principio, tiene que ser muy suave y poco a poco iremos alargando las sesiones o incluso haciéndolas más intensas, con más volumen. Veréis que con el tiempo, si es algo que soléis hacer en casa, se pueden hacer muchísimos juegos con la música, ¿no? De subir el volumen, parar la canción, moverse al ritmo de la pieza que está sonando. Bueno, hay infinidad de cosas que podéis hacer y no hace falta ser un profesional, ¿no?, en la materia. Son cosas muy, muy sencillitas. Yo aprovecho para deciros que si el tema de la música creéis que puede ser algo interesante para vosotros y para vuestro bebé y para vuestra familia, que entréis en estimulacionparabebes.com/música y os descarguéis un material maravilloso para trabajar la música clásica, los instrumentos, los diferentes autores. Es un programa que creé ya hace años y yo creo que es una maravilla porque os planteo un programa para que cada mes trabajéis de una manera como muy concreta un compositor y un instrumento con una audición determinada y durante 2 minutos podáis bailar con vuestro bebé y disfrutarla. Y así, de esta manera, poco a poco, vuestro pequeño veréis que va aprendiendo y sabe identificar si es Mozart, si es Vivaldi, si es Bach, si es Beethoven, si es Tchaikovsky. Y de allí ya los tenemos preparados para conocimientos mucho más elaborados. Así que, de verdad, si creéis que os puede interesar, entrar en estimulacionparabebes.com/música y descargaros el material, un material muy sencillo, se llama Música. Os lo recomiendo muchísimo. Y con esto acabamos y os espero en el próximo episodio. Hasta aquí este episodio de Son Cosas de Niños. Para estar al día de nuevas publicaciones, recuerda suscribirte y activar las notificaciones. Y si conoces a otros padres a los que les pueda ayudar esta información, comparte este contenido con ellos para hacerles la vida más fácil. Entre todos podemos llegar a más personas y facilitar el desarrollo y educación de nuestros pequeños.